A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La trampa perfecta. Ernesto Montes había construido su vida de la misma manera que construía casas, con precisión, paciencia y un ojo para el detalle que no se perdía nada. A los 42 años, sus manos callosas contaban la historia de un hombre que entendía de estructura, cimientos y, lo más importante, cómo las cosas podían romperse. La tarde del martes lo encontró en su taller detrás de la casa, enseñándole a su hija de 8 años, Cristina, a lijar un trozo de roble. El sol de septiembre se filtraba por las ventanas polvorientas, atrapando el serrín que danzaba en el aire entre ellos. «¿Ves cómo tienes que ir con la veta, chiquita?», usó su apodo de cariño para ella, guiando sus pequeñas manos sobre la madera. «Si luchas contra ella, arruinarás todo lo que intentas arreglar». La lengua de Cristina asomaba en concentración, sus rizos oscuros caían sobre su rostro. Últimamente había estado más callada, Ernesto se dio cuenta, con menos energía. Su esposa, Brenda, lo atribuyó al ajuste de 3er grado, pero algo le carcomía por dentro, un instinto paternal que susurraba: «Presta atención. Papá, ¿podemos saltarnos la cena en casa del tío Claudio esta semana?», preguntó Cristina de repente, sin levantar la vista de su trabajo. Las manos de Ernesto se detuvieron. «¿Por qué, cariño?». Ella se encogió de hombros, pero él vio cómo sus hombros se tensaban. «Simplemente. No quiero ir». Antes de que pudiera insistir, Brenda llamó desde la casa. «Ernesto, tenemos que irnos a la cita de Cristi con el dentista». El momento se evaporó, pero Ernesto lo archivó en esa parte de su mente que catalogaba las cosas que no encajaban bien, el equivalente mental a una puerta que no colgaba a escuadra en su marco. El doctor Santiago Álvarez había sido el dentista de la familia durante 6 años, un hombre constante y profesional que decoraba su consultorio con fotos de sus propias 3 hijas. Cristina solía entrar a su consultorio sin miedo, pero hoy arrastraba los pies. Solo una limpieza de rutina y radiografías, les aseguró el doctor Álvarez con su habitual sonrisa cálida. «Será rápido». Ernesto se acomodó en la sala de espera con un café, revisando correos electrónicos del trabajo sobre un proyecto de casa a medida que comenzaba el próximo mes. Pasaron 20 minutos, luego 30. Empezaba a preguntarse qué estaba tardando tanto cuando el doctor Álvarez apareció en la puerta. La calidez habitual del dentista había desaparecido. Su piel morena se había vuelto cenicienta y sus manos temblaban ligeramente a los costados. «Señor Montes, ¿podría venir conmigo, a solas?». Cada instinto que Ernesto había desarrollado a lo largo de 4 décadas de vida de repente gritó. Se levantó lentamente, siguiendo al dentista a una oficina privada, no a la sala de examen. El doctor Álvarez cerró la puerta y se apoyó en ella como si sus piernas pudieran fallarle. «Necesito que escuche con atención». Su voz se quebró. «Lleve a su hija y vaya al Ministerio Público ahora mismo». «¿Qué? ¿Qué?». El corazón de Ernesto martilleaba contra sus costillas. «Estoy obligado a reportar esto, pero necesita adelantarse». El doctor Álvarez se dirigió a su computadora, mostrando imágenes de radiografías con manos temblorosas. «Mire esto». Las radiografías aparecieron en la pantalla, el pequeño cráneo de Cristina, su mandíbula, sus dientes. Al principio, Ernesto no podía entender lo que estaba viendo. Luego, el doctor Álvarez hizo zoom en áreas específicas, y el mundo se tambaleó: 3 fracturas curadas, 2 en la mandíbula, 1 en el pómulo, todas en diferentes etapas de curación, todas demasiado precisamente ubicadas para ser accidentes. Estas lesiones, la voz del doctor Álvarez era apenas un susurro, son consistentes con un impacto repetido, con haber sido golpeada en la cara múltiples veces durante varios meses. La visión de Ernesto se tunelizó, el taller, el silencio, el reciente retraimiento de Cristina, su renuencia a visitar al tío Claudio. El tío Claudio, el hermano menor de Brenda, el hombre que se ofrecía como voluntario para cuidar niños, el que vivía a 3 calles, en quien confiaban a su hija al menos una vez a la semana durante el último año. «¿Cuánto tiempo?». Ernesto se oyó preguntar, aunque su voz sonaba distante. «Basado en los patrones de curación, estimaría que las lesiones abarcan de 6 a 8 meses, señor Montes». Pero Ernesto ya se estaba moviendo.
Pasó junto al doctor Álvarez, su cuerpo operando en piloto automático mientras su mente giraba a través de implicaciones, líneas de tiempo. Cada martes por la noche, Brenda trabajaba hasta tarde en el hospital y él trabajaba en obras por toda la ciudad. Cada vez que le habían pedido a Claudio que cuidara a Cristina, cada vez que su hija se había encogido de maneras que él había descartado como dramatismos infantiles. Entró en la sala de examen donde Cristina estaba sentada en la silla, balanceando las piernas, tratando de parecer valiente. Cuando vio su rostro, su expresión se desmoronó. Chiquita, dijo suavemente, arrodillándose a su lado. Nos vamos a ir ahora. Todo va a estar bien. Ella le echó los brazos al cuello y enterró la cara en su hombro. Sintió su pequeño cuerpo temblar con sollozos silenciosos y algo se cristalizó en su pecho, algo frío y afilado y absolutamente certero. Mientras sacaba a su hija del consultorio dental, Ernesto Montes comenzó a construir algo en su mente. No una casa esta vez, no algo destinado a dar refugio. Estaba diseñando una trampa. Capítulo 2. Grietas en los cimientos. La agencia del Ministerio Público olía a café quemado y a productos de limpieza institucionales. El detective Leonel Barrios, un hombre de piel oscura y curtido de unos 50 años, tomó su declaración con una compasión profesional que no hizo nada para aliviar la rabia que se acumulaba en el pecho de Ernesto. Señor Montes, entiendo que quiera manejar esto usted mismo, dijo Barrios después de la tercera interrupción de Ernesto sobre presentar cargos de inmediato. Pero tenemos procedimientos. Las radiografías son evidencia, sí, pero necesitamos más. Necesitamos el testimonio de Cristina, entrevistas en la cámara de Gesell, un examen médico completo. Tiene 8 años. Los nudillos de Ernesto estaban blancos donde agarraba el reposabrazos. ¿Va a hacer que reviva esto? Repetidamente. La expresión de Barrios se suavizó. Yo también tengo una hija. Sé que es difícil, pero si queremos que esto se mantenga, si queremos asegurarnos de que nunca vuelva a hacerle daño a otro niño, tenemos que hacerlo bien. Cristina se sentó en una sala de entrevistas adaptada para niños con una especialista mientras Ernesto caminaba de un lado a otro por el pasillo. Cuando Brenda llegó, la había llamado desde la agencia, se derrumbó contra la pared, sollozando. ¿Mi hermano? ¿Mi propio hermano? Yo lo traje a nuestra casa. Los especialistas tardaron 2 horas en terminar. Cuando salieron, la entrevistadora forense, una mujer llamada Juana Macías, llevó a Ernesto y Brenda a un lado. Cristina reveló que Claudio Parra ha estado abusando físicamente de ella durante aproximadamente 7 meses, dijo Juana, su tono profesional sin ocultar del todo su ira. Empezó como disciplina por pequeños errores, derramar jugo, hablar demasiado alto. Se intensificó con el tiempo. Las lesiones faciales fueron por bofetadas y golpes con el puño cerrado. Brenda emitió un sonido como el de un animal herido. Hay más, continuó Juana. Mencionó que él fotografió algunas de las lesiones, dijo que quería recordar cuando ella era mala. El detective Barrios estaba a su lado ahora. Eso es bueno para el caso. Quiero decir, si podemos encontrar esas fotos, son pruebas condenatorias. Vamos a ir a su casa con una orden de cateo esta noche. ¿Cuánto tiempo hasta que lo arresten?, preguntó Ernesto. Necesitamos armar la carpeta de investigación. Quizás 1 semana, 2 como máximo. ¿1 semana? La voz de Ernesto se elevó. Podría huir. Destruir pruebas. ¿Saben dónde vive? Tienen el testimonio de mi hija y pruebas médicas. Lose Barrios levantó las manos, pero la fiscalía quiere que esto sea hermético. Claudio Parra no tiene antecedentes. Es un miembro respetado de la comunidad, voluntario en su iglesia. Cualquier abogado defensor lo pintará como un hombre gentil siendo incriminado por una familia resentida. Necesitamos pruebas irrefutables. Esa noche, después de que Cristina finalmente se durmiera en la cama entre ellos, Ernesto yacía despierto mirando al techo. Brenda lloraba en silencio a su lado, todo su cuerpo temblaba. Debería haberlo visto, susurró. ¿Qué clase de madre no lo ve? No lo hagas. La voz de Ernesto era de acero. Nos engañó a todos. Eso es lo que hacen los depredadores. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su cuñado, Rodrigo Kaiser, el hermano mayor de Brenda. Acabo de enterarme por mamá. No puedo creerlo,
Claudio siempre me pareció raro. Si quieres encargarte de esto. Conozco a gente. Rodrigo había servido 2 veces en el ejército y ahora dirigía una empresa de seguridad privada. Ernesto entendió la oferta. Una parte de él quería decir que sí. En su lugar, respondió, deja que la policía se encargue. Pero mientras dejaba el teléfono, Ernesto pensó en el sistema legal, en cuántos casos de abuso se reducían con acuerdos, en cómo el historial limpio y la posición en la comunidad de Claudio podrían comprarle clemencia, en cómo armar un caso significaba que el abusador de su hija dormía en su propia cama mientras ella tenía pesadillas. Pensó en la estructura y los cimientos, en cómo cada edificio tenía puntos débiles, en cómo si sabías lo que estabas haciendo, podías derrumbarlo todo sin que nadie se diera cuenta. Ernesto Montes había pasado 25 años aprendiendo cómo se construían las cosas. Era hora de aprender cómo se rompían. Capítulo 3. El plano de la justicia. 3 días pasaron con una lentitud agónica. El detective Barrios llamó con actualizaciones. Habían ejecutado la orden en casa de Claudio, encontrado las fotografías escondidas en una carpeta encriptada en su computadora. Estaban construyendo lo que Barrios llamó un caso excelente, pero Claudio seguía libre. Había contratado a un abogado de inmediato, un costoso abogado defensor de Monterrey que ya había hecho una declaración sobre disputas familiares sacadas de proporción. Ernesto se tomó la semana libre del trabajo y la pasó investigando. Se instaló en su taller, con el portátil abierto, aprendiendo todo sobre Claudio Parra que de alguna manera se le había pasado por alto. Claudio tenía 34 años, 7 menos que Brenda. Se había mudado de regreso a su ciudad natal de San Pedro, Nuevo León, hacía 2 años después de un negocio fallido en la Ciudad de México. Era voluntario en la Iglesia Comunidad Nueva Esperanza, enseñaba en la escuela dominical. Sin antecedentes penales, sin acusaciones previas. En la superficie, era exactamente lo que dijo el detective Barrios, un acusado con el que cualquier jurado podría simpatizar. Pero Ernesto profundizó. Recordó el negocio de Claudio en la Ciudad de México, una especie de empresa de importación que había colapsado. Ernesto encontró registros judiciales. Claudio había sido demandado por 3 proveedores diferentes por falta de pago. El negocio se había declarado en quiebra, debiendo casi $4,000,000 de pesos. Más interesante, Claudio tenía otro negocio ahora, una pequeña tienda en línea que vendía artículos de colección, juguetes antiguos, cómics, memorabilia. El sitio web era elegante, profesional. Ernesto pasó una noche navegándolo, luego buscando los artículos del inventario en otros sitios. Las mismas fotos, las mismas descripciones, pero los precios de Claudio eran significativamente más altos. Estaba llevando a cabo una estafa de dropshipping, anunciando artículos que no poseía, comprándolos baratos cuando llegaban los pedidos y quedándose con la diferencia. No era técnicamente ilegal si finalmente los entregaba, pero las reseñas de los clientes contaban otra historia: envíos retrasados, productos dañados, falta de respuesta a las quejas. Fraude a pequeña escala, no lo suficiente como para interesar a la policía, pero mostraba un patrón. Claudio Parra tomaba lo que quería y no le importaba quién saliera herido. El viernes por la noche, Rodrigo pasó con la cena, comida de verdad ya que Ernesto y Brenda apenas habían comido en toda la semana. ¿Cómo está Christy?, preguntó Rodrigo, aunque sus ojos contenían una pregunta destinada solo para Ernesto. Está con Brenda en su terapeuta. Evaluación ordenada por el tribunal, dijo Ernesto, poniendo los platos mecánicamente. El detective dice que el caso es sólido. Quizás un arresto la próxima semana. Luego la lectura de cargos, la audiencia de fianza, el juicio en 6 meses a 1 año. Eso es mucho tiempo. Sí. Comieron en silencio por un rato antes de que Rodrigo volviera a hablar. ¿Recuerdas cuando éramos niños y ese gandalla de Daniel Soto no dejaba de molestar a Brenda en la secundaria? Ernesto lo recordaba. Daniel estaba en último año cuando Brenda era una novata. La había acorralado en su casillero, le había tocado el brazo cuando ella intentó irse, nada sobre lo que la escuela actuaría, pero suficiente para asustar a una chica de 14 años. No lo golpeaste, continuó Rodrigo. Podrías haberlo hecho. Ya eras más grande que él. En cambio, descubriste que vendía aparatos electrónicos robados desde su casillero. Se lo dijiste al director. Lo expulsaron. Cargos penales.
Nunca más molestó a Brenda. Ernesto miró a su cuñado. ¿Por qué me cuentas esto? Porque siempre has sido más listo que tipos como yo. Yo simplemente le habría roto la cara a Daniel y me habrían suspendido. Rodrigo se levantó, recogiendo su plato. Pero tú piensas. Encuentras el ángulo correcto. Te aseguras de que el problema no solo desaparezca temporalmente. Te aseguras de que desaparezca para siempre. Después de que Rodrigo se fue, Ernesto regresó a su taller. Repasó todo lo que había aprendido sobre Claudio, el negocio fallido, las estafas actuales, las fotografías de las lesiones de Cristina, el patrón de abuso creciente. Pensó en la iglesia Comunidad Nueva Esperanza, donde Claudio interpretaba el papel de voluntario devoto. Pensó en el costoso abogado defensor que había aparecido de inmediato. Claudio no tenía esa clase de dinero, a menos que alguien lo estuviera financiando. Ernesto abrió una nueva ventana del navegador y buscó en los registros de delincuentes sexuales, no localmente, sino en la Ciudad de México, donde Claudio había vivido antes. Nada. Pero luego intentó algo más. Buscó en los archivos de noticias de la Ciudad de México el nombre de Claudio. Y allí estaba. Un pequeño artículo de hace 3 años, Claudio Parra interrogado en relación con acusaciones en un centro juvenil donde había sido voluntario. No se presentaron cargos. Pruebas insuficientes. El centro había cerrado 6 meses después. La sangre de Ernesto se heló. No era la primera vez de Claudio. Ya lo había hecho antes y se había salido con la suya. Se había mudado de vuelta a casa, construido una nueva reputación y encontrado nuevas víctimas. Si el sistema legal lo hubiera detenido entonces, Cristina nunca habría sido herida. Ernesto no cometería ese error. No esperaría a que el sistema legal, tal vez, posiblemente, finalmente, impartiera justicia. No confiaría en que un jurado vería a través de la fachada de voluntario de iglesia de Claudio. No se arriesgaría a un acuerdo o una sentencia indulgente. Se levantó y caminó hacia su pared de herramientas, pasando la mano por los implementos que había usado durante décadas, martillos, sierras, niveles, herramientas de medición, todo lo necesario para construir algo sólido o para desmantelarlo por completo. La trampa que Ernesto Montes diseñó no solo atraparía a Claudio Parra. Lo aplastaría. Y a diferencia del sistema legal, no le daría ninguna oportunidad de escapar. Capítulo 4. Leyendo los planos. Ernesto pasó el fin de semana interpretando el papel de un padre preocupado esperando justicia. Llevó a Cristina al parque, ayudó a Brenda a limpiar la casa, asistió al servicio dominical en su propia iglesia. Para todos los que lo observaban, era un hombre que lo sobrellevaba lo mejor que podía. Pero el lunes por la mañana, condujo a la Ciudad de México. El centro juvenil donde Claudio había sido interrogado se llamaba Centro Comunitario Puente Nuevo. Había funcionado durante 15 años antes de cerrar repentinamente hace 3 años. El edificio ahora albergaba un estudio de yoga, pero a Ernesto no le interesaba el edificio. Le interesaba Alma Beltrán, la exdirectora, cuyo nombre había encontrado en actas de reuniones de la Junta archivadas. Ahora trabajaba en un centro comunitario en el poniente de la ciudad. Ernesto la encontró en una oficina estrecha, una mujer robusta de unos 60 años con ojos amables que se volvieron cansados cuando se presentó y mencionó a Claudio Parra. No puedo hablar de eso, dijo ella de inmediato. Consejo legal. La compañía de seguros del centro pagó un acuerdo para que desapareciera. ¿Un acuerdo? Ernesto mantuvo su voz nivelada. ¿Así que hubo una víctima? La mandíbula de Alma se tensó. Yo no dije eso. Señorita Beltrán, Claudio Parra ha estado abusando de mi hija de 8 años. Tenemos pruebas médicas. La policía está construyendo un caso, pero su abogado es bueno y necesito saber a qué me enfrento. Por favor. Algo cambió en la expresión de Alma. Cerró la puerta de su oficina y se sentó pesadamente en su silla. Había un niño, dijo en voz baja. De 11 años, un niño tímido, con una vida familiar difícil. Claudio se ofreció como voluntario para ser su mentor a través de nuestro programa de hermano mayor. Todo pareció ir bien durante unos 4 meses. Luego el niño empezó a aparecer con moratones. Dijo que era torpe, que se caía mucho. Las manos de Ernesto se cerraron en puños.
Uno de nuestros consejeros sospechó de abuso y lo denunció. La policía investigó pero no pudo probar nada. El niño se retractó de su declaración inicial, dijo que se lo había inventado para llamar la atención. El abogado de Claudio amenazó con demandarnos por difamación. Nuestra compañía de seguros llegó a un acuerdo por $100,000 de pesos para evitar la publicidad de un juicio. Cerramos 6 meses después porque las donaciones se agotaron. ¿Dónde está el niño ahora? En el sistema del DIF. Lo último que supe es que su madre perdió la custodia por algo no relacionado. Alma miró a Ernesto a los ojos. Necesita entender algo, señor Montes. Claudio Parra es listo. Elige a niños vulnerables, se gana la confianza de sus familias, los aísla gradualmente. Y cuando lo atrapan, tiene recursos, dinero de alguna parte, abogados listos para actuar. Ya lo ha hecho antes de la Ciudad de México, también. Apostaría mi pensión a ello. Ernesto se fue con la tarjeta de visita de Alma y una pista, el nombre del abogado de Claudio en la Ciudad de México, un hombre llamado Roberto Flores. De vuelta en San Pedro por la noche, Ernesto investigó más. Flores se especializaba en defender casos de abuso, tenía una tasa de éxito del 80% en conseguir que los cargos fueran retirados o reducidos. Su anticipo comenzaba en $100,000 de pesos. ¿De dónde sacaba Claudio ese tipo de dinero? Ernesto revisó las redes sociales de Claudio, algo a lo que apenas había echado un vistazo antes. Instagram mostraba un estilo de vida modesto, nada ostentoso, nada caro. Pero retrocediendo más, a publicaciones de hace 2 años cuando Claudio se mudó de vuelta, había patrones diferentes, registros en restaurantes caros, fotos de un coche nuevo, menciones de oportunidades de negocio. Luego, hace unos 18 meses, las publicaciones cambiaron, se volvieron más conservadoras, más centradas en la iglesia y el servicio comunitario. El coche caro desapareció de las fotos. El estilo de vida se volvió deliberadamente de clase media. Alguien había financiado la reinvención de Claudio. Alguien con suficiente dinero para seguir financiando su defensa legal. Ahora, Ernesto pensó en la familia de Claudio. Sus padres habían muerto en un accidente de coche cuando Claudio tenía 25 años. No hubo herencia allí. Brenda había mencionado que Claudio había sido cercano a su tío mientras crecía, el hermano de su madre que nunca se había casado, el tío Carlos Navarro. Ernesto lo había conocido un puñado de veces en reuniones familiares. Ingeniero aeroespacial retirado, vivía solo en una casa extensa en San Pedro. Definitivamente tenía dinero. ¿Estaba Carlos financiando a Claudio? Y si es así, ¿por qué? ¿Lealtad familiar equivocada o algo más oscuro? El teléfono de Ernesto sonó. Era el detective Barrios. Buenas noticias, dijo Barrios. Vamos a arrestar a Claudio mañana por la mañana. La fiscalía confía en que tenemos suficiente para los cargos. Vamos a presentar múltiples cargos de abuso y agresión infantil. ¿Y la fianza? Eso depende del juez, pero dada la naturaleza no violenta de su historial, probablemente la consiga. Solicitaremos una fianza alta y monitoreo. Después de colgar, Ernesto se sentó en su taller, pensando. Claudio sería arrestado, pagaría la fianza, se prepararía para el juicio con su costoso abogado. El caso llevaría meses, quizás más de 1 año, e incluso con pruebas sólidas, los jurados eran impredecibles. Ernesto no podía controlar el resultado legal, pero podía controlar otras cosas. Pasó las siguientes 3 horas investigando la ley de propiedad de Nuevo León, la planificación patrimonial y la tutela. Luego hizo una llamada a Andy Hernández, un contratista con el que había trabajado durante años, que le debía un favor. Andy, necesito información detallada sobre alguien. Todo lo que puedas encontrar. Registros financieros si es posible. ¿Puedes ayudarme? Para el miércoles por la mañana, Ernesto tenía una imagen completa. Carlos Navarro valía aproximadamente $60,000,000 de pesos, principalmente en inversiones y bienes raíces. Nunca se había casado, no tenía hijos. Su testamento, al que el contacto de Andy en un bufete de abogados había accedido por medios cuestionables, dejaba todo a Claudio Parra. 60 millones de pesos. Ese era el objetivo final de Claudio.
Por eso se había mudado de vuelta, reformado su imagen, interpretado al sobrino devoto. Estaba asegurando su herencia. Y Carlos estaba financiando la defensa porque no quería creer que su sobrino favorito era un monstruo. O tal vez lo sabía y no le importaba mientras se mantuviera oculto. Ernesto buscó todo lo que pudo encontrar sobre Carlos Navarro, 73 años, activo en la misma iglesia que Claudio, ex ingeniero aeroespacial de un importante contratista. Divorciado una vez hace décadas, sin escándalos públicos, pero había un detalle interesante. Carlos tenía fama de ser litigioso. Había demandado a vecinos por disputas de propiedad 3 veces en los últimos 10 años. Había amenazado con acciones legales contra un contratista que había hecho un trabajo de mala calidad en su casa. Se preocupaba profundamente por la reputación y las apariencias. Ernesto sonrió por primera vez en una semana. Podía trabajar con eso. Capítulo 5. Aplicando presión. El arresto de Claudio salió en las noticias locales. Profesor de escuela dominical acusado de abuso infantil era el titular en el sitio web del Norte. La Iglesia Comunidad Nueva Esperanza suspendió inmediatamente a Claudio de todas sus posiciones voluntarias. 3 familias que le habían permitido cuidar de sus hijos llamaron a Ernesto y Brenda, horrorizadas y pidiendo disculpas. Claudio pagó la fianza, $5,000,000 de pesos, garantizados por la casa de Carlos Navarro como aval. Fue liberado con un monitor GPS y órdenes de mantenerse alejado de menores. Está a 3 calles de distancia, dijo Brenda, mirando el informe policial. Viviendo en su casa como si nada hubiera pasado. Ernesto la abrazó. No por mucho tiempo. Esa noche, mientras Brenda llevaba a Cristina a otra sesión de terapia, Ernesto condujo a la zona residencial de San Pedro. La casa de Carlos Navarro era impresionante, una propiedad de estilo colonial, con rejas, inmaculadamente mantenida. La reja estaba abierta para un camión de jardinería. Ernesto metió su propia camioneta detrás de él, agarró su caja de herramientas y se acercó a la casa como si perteneciera allí. Los jardineros apenas lo miraron. No llamó a la puerta. En cambio, tomó fotos de la propiedad desde varios ángulos, hizo notas en su teléfono y luego condujo a la oficina de desarrollo urbano del municipio antes de que cerraran. Estoy interesado en presentar una queja de zonificación, le dijo al empleado. Creo que la propiedad en la calle Riverdale 2847 tiene modificaciones no permitidas. El empleado buscó los registros de la propiedad. ¿Qué tipo de modificaciones? La terraza trasera parece extenderse más allá de los límites de retranqueo permitidos. Y creo que hay una casa de huéspedes no permitida en la propiedad. Ernesto le mostró las fotos en su teléfono. Aquí puede ver la estructura. Según el levantamiento topográfico de la propiedad, que saqué de los registros públicos, ese edificio se encuentra donde debería haber un retranqueo de 6 metros desde el límite de la propiedad. Era una invención completa. La casa de huéspedes era en realidad un gran cobertizo de jardín, completamente legal, pero requeriría que Carlos proporcionara documentación para probarlo, provocaría una inspección, crearía molestias. ¿Es usted un vecino?, preguntó el empleado. Ciudadano preocupado. Creo en seguir las regulaciones adecuadas. Presentó quejas similares ante el municipio sobre posibles violaciones ambientales, afirmando que había visto vertidos de materiales de pintura, y ante la Asociación de Colonos sobre violaciones de ruido durante horas restringidas. Ninguna de estas prosperaría, pero molestarían inmensamente a Carlos Navarro, y Ernesto apenas estaba comenzando. Durante la siguiente semana, Ernesto se convirtió en un fantasma en la vida de Carlos Navarro. Inscribió a Carlos en docenas de listas de correo basura. Creó reseñas falsas en línea de la antigua firma de ingeniería de Carlos, nada procesable pero irritante. Presentó una queja ante la Profeco afirmando que Carlos lo había estafado en un trabajo de consultoría. De nuevo, sin fundamento, pero requería que Carlos respondiera. Lo más importante es que creó un blog anónimo llamado La Verdad de San Pedro. La primera publicación se titulaba ¿Por qué Carlos Navarro financia la defensa de un abusador de niños? La publicación estaba cuidadosamente redactada para evitar la difamación. Hacía preguntas en lugar de hacer afirmaciones. ¿Por qué un ingeniero respetado sacaría de la cárcel a alguien acusado de abuso infantil? ¿Cuál era su relación? ¿Sabía Carlos de las acusaciones anteriores en la Ciudad de México?
¿Había otras víctimas de las que la gente debería saber? Ernesto difundió el enlace del blog por las redes sociales, los foros comunitarios locales y los grupos de Facebook de la iglesia. En 3 días, tenía 2,000 visitas. Para el lunes siguiente, el detective Barrios llamó a Ernesto. ¿Viste que alguien está llevando un blog sobre el caso? Oí algo al respecto, dijo Ernesto con cuidado. Está causando problemas. Carlos Navarro llamó a la comandancia gritando sobre acoso. Amenaza con demandar por difamación. Barrios hizo una pausa. El blog no dice nada técnicamente ilegal, pero está en el límite. No sabrás nada de esto, ¿verdad? ¿Por qué lo sabría? Porque eres un tipo listo que está encabronado y esto tiene tus huellas por todas partes. Sutil, calculado, diseñado para aplicar presión. Otra pausa. No puedo aprobar esto oficialmente, Ernesto, pero extraoficialmente, Carlos Navarro se merece cada pizca de incomodidad que reciba. Solo ten cuidado. No hagas nada que pueda poner en peligro el caso. Después de colgar, Ernesto se permitió una pequeña sonrisa. La presión estaba funcionando. La reputación de Carlos estaba siendo dañada. Se estaban planteando preguntas sobre su juicio. Pero Ernesto no había terminado. Ni de lejos. Pasó esa noche creando otra identidad, Marcelino Acosta, un padre preocupado de la Iglesia Comunidad Nueva Esperanza. Redactó una carta a la Junta de la Iglesia expresando su preocupación sobre si la Iglesia había investigado adecuadamente a sus voluntarios. ¿Se habían hecho verificaciones de antecedentes? ¿Había otros voluntarios que deberían estar investigando? Envió copias a cada miembro de la Junta, al pastor, y la filtró anónimamente al norte. La Iglesia se vio obligada a responder públicamente, anunciando una revisión exhaustiva de todos los procedimientos de selección de voluntarios. A otros 2 voluntarios con infracciones menores en sus antecedentes se les pidió discretamente que renunciaran. El pastor dio un sermón sobre proteger al rebaño, que en realidad fue un ejercicio de control de daños. Y a través de todo esto, Carlos Navarro, que había sido un anciano de la Iglesia durante 20 años, se encontró bajo escrutinio. La gente susurraba. Viejos amigos hacían preguntas incómodas. Su reputación previamente impecable desarrolló grietas. Ernesto lo observaba todo desde la distancia, añadiendo presión como quien aprieta los tornillos de un tornillo de banco. Y entonces recibió una llamada de Rodrigo. Alguien ha estado preguntando por ti, dijo Rodrigo. Un tipo llamado Roberto Flores. El abogado de Claudio. Ha estado hablando con gente en el pueblo, preguntando por tus antecedentes, buscando trapos sucios. Creo que sabe que estás detrás de la presión sobre Carlos. Que busque, dijo Ernesto. No encontrará nada. Hay más. Tengo un amigo en la fiscalía. Aparentemente, Flores está presionando para un acuerdo, cargos reducidos, tiempo limitado en la cárcel a cambio de que Claudio se declare culpable de agresión simple. La mano de Ernesto se apretó en el teléfono. Lo están considerando. La fiscalía está preocupada por un juicio. Los jurados pueden ser impredecibles con casos como este. Tienen pruebas sólidas, pero Flores es bueno. Argumentará que Claudio es un delincuente primerizo, que fue una disciplina equivocada, que está arrepentido. Tienen miedo de perder por completo y que él se vaya libre. Después de la llamada, Ernesto se sentó en la oscuridad, pensando. El sistema legal ya se estaba preparando para fallarle a Cristina. Un acuerdo significaba que Claudio podría cumplir 2 años, quizás 3. Luego estaría fuera, libre para encontrar nuevas víctimas, a menos que Ernesto se asegurara de que eso no sucediera. Cogió su teléfono e hizo una llamada a un número que Andy Hernández le había dado, un número de alguien que se especializaba en encontrar información que la gente quería mantener oculta. Necesito que investigues el pasado de Carlos Navarro, dijo Ernesto. Todo. Viejos negocios, divorcios, cualquier esqueleto en el armario. No me importa lo enterrados que estén. Encuéntralos. Capítulo 6. Debilidad estructural. La información llegó 3 días después en un correo electrónico encriptado. Ernesto la leyó en su taller, con la puerta cerrada, y con cada párrafo, su comprensión de la situación cambiaba. El divorcio de Carlos Navarro hace 40 años había sido feo. Su exesposa,
Cornelia Soto, había recuperado su apellido de soltera, lo había acusado de abuso emocional y comportamiento controlador. Los registros del divorcio, enterrados en viejos archivos judiciales, pintaban la imagen de un hombre obsesionado con la imagen y el control. Más interesante, Carlos tenía un patrón. Después del divorcio, esencialmente había adoptado a Claudio, su sobrino. Le había pagado la universidad, lo había metido en el negocio familiar por un tiempo, lo trataba como al hijo que nunca tuvo. Pero el investigador había encontrado algo más, registros juveniles sellados de cuando Claudio tenía 16 años. Un incidente en su preparatoria donde había sido acusado de comportamiento inapropiado con un estudiante más joven. No se presentaron cargos. Los registros fueron eliminados. Pero el investigador había encontrado al consejero escolar que había manejado el caso, ahora jubilado, que lo recordaba. El chico ya era un depredador entonces, había dicho el consejero. Pero su tío tenía dinero, y en aquellos tiempos, estas cosas se barrían bajo la alfombra. La familia del otro chico no quería la publicidad. Carlos no solo había permitido a Claudio, lo había estado encubriendo desde la adolescencia. No era lealtad familiar equivocada. Era protección activa de un depredador. Carlos sabía exactamente lo que era Claudio, y había pasado décadas ayudándolo a escapar de las consecuencias. Ernesto hizo copias de todo y las guardó en 3 lugares separados. Esto ya no era solo munición, era evidencia de un patrón que se remontaba 20 años atrás. La fecha del juicio se fijó para dentro de 4 meses. La fiscalía todavía estaba considerando el acuerdo. Ernesto sabía que necesitaba actuar antes de que eso sucediera. Se puso en contacto con Alma Beltrán en la Ciudad de México. ¿El chico de tu centro juvenil? ¿Sabes cómo contactarlo? Tardó 2 semanas, pero Alma lo encontró. Brian Cruz, ahora de 19 años, saliendo del sistema del DIF, trabajando en un restaurante de comida rápida e intentando obtener su certificado de preparatoria. Ernesto condujo a la Ciudad de México y se reunió con él en una cafetería. Brian era delgado, reservado, con viejas cicatrices que no eran solo físicas. La señorita Beltrán dijo que quería hablar sobre Claudio Parra, dijo Brian, sin mirar directamente a los ojos de Ernesto. Le hizo daño a mi hija. Estoy construyendo un caso en su contra, y creo que tu historia podría ayudar. La mandíbula de Brian se tensó. Ya le conté todo a la policía en aquel entonces. No importó. Su abogado me hizo parecer un mentiroso. El acuerdo de conciliación dice que no puedo hablar de ello. Lo sé, y no te pido que lo violes legalmente. Ernesto se inclinó hacia adelante. Pero te pido que me dejes presentarte a alguien. Una periodista. Extraoficialmente, como fuente anónima. Solo para contar tu historia. No para un tribunal, para la opinión pública. Brian lo miró durante un largo momento. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque soy un padre tratando de proteger a mi hija. Y porque nadie te protegió a ti cuando lo necesitabas. No puedo arreglar eso. Pero quizás juntos podamos asegurarnos de que Claudio Parra nunca vuelva a hacerle daño a otro niño. Llevó otra semana de cuidadosa persuasión, pero Brian aceptó. Ernesto lo conectó con Sandra Suárez, una periodista de investigación del periódico Reforma que había escrito extensamente sobre casos de abuso. Sandra olió una gran historia. Empezó a investigar los antecedentes de Claudio, encontró el caso de la Ciudad de México, las conexiones con la iglesia, el rastro del dinero de Carlos Navarro. Entrevistó a Alma Beltrán. Presentó solicitudes de transparencia para registros sellados. Mientras Sandra trabajaba, Ernesto ejecutó la siguiente fase de su plan. Creó un perfil falso en línea, Jeffrey Padilla, vecino preocupado, y se unió a varias comunidades en línea para supervivientes de abuso. Publicó preguntas cuidadosamente redactadas sobre Claudio Parra y la Iglesia Comunidad Nueva Esperanza. 3 respuestas llegaron de diferentes usuarios, todas anónimas, todas diciendo cosas similares. Habían tenido interacciones con Claudio que se sentían raras. Una dijo que Claudio se había ofrecido como voluntario para entrenar al equipo de fútbol de su hijo y había sido demasiado afectuoso físicamente. Otra dijo que Claudio se había ofrecido a cuidar niños y había sido agresivo cuando ella se negó. Nada procesable, nada demostrable, pero un patrón. Ernesto recopiló todo,
los informes anónimos, la historia de Brian, que saldría en Reforma en unas semanas, la investigación sobre la complicidad de Carlos Navarro, el patrón de comportamiento que se extendía por 20 años. Luego hizo algo que había estado planeando desde el principio. Organizó una reunión con Roberto Flores. La oficina del abogado en Monterrey era toda de madera oscura y sillas de cuero, diseñada para intimidar. El propio Flores era un hombre esbelto de unos 50 años con pelo plateado y ojos fríos. Señor Montes, dijo, sin ofrecerle la mano. Me sorprende que quisiera reunirse. Quería ver al hombre que ayuda a un abusador de niños a quedar libre. La expresión de Flores no cambió. Mi cliente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así funciona nuestro sistema. Su cliente ha estado abusando de niños durante 20 años. Tengo pruebas. Si tuviera pruebas reales, se las daría a la policía. Flores juntó las yemas de sus dedos. Creo que está aquí porque está preocupado. Debería estarlo. El testimonio de su hija tiene inconsistencias. Las radiografías podrían explicarse por accidentes infantiles. Mi cliente no tiene antecedentes penales y una reputación ejemplar. Que es comprada y mantenida por Carlos Navarro, interrumpió Ernesto, quien ha estado encubriendo los crímenes de Claudio desde que era un adolescente. ¿Cuánto sabe de eso, señor Flores? ¿Es usted simplemente incompetente o es cómplice? Flores se levantó. Esta reunión ha terminado. Y si continúa acosando a mi cliente o a su familia, haré que lo arresten. Ernesto también se levantó, recogiendo su carpeta. Hay una periodista llamada Sandra Suárez en Reforma. Va a publicar una historia la próxima semana sobre el historial de su cliente, sobre el caso de la Ciudad de México, sobre otras víctimas, sobre el dinero de Carlos Navarro y sus décadas de encubrimiento de abusos, sobre cómo usted ha hecho una carrera defendiendo a depredadores. El rostro de Flores se puso pálido. Eso es procesable. Demandaré. ¿Demandar a un periódico nacional? Buena suerte. Han hecho sus deberes. Ernesto se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. El acuerdo que su cliente quiere. Eso ya no está sobre la mesa. La fiscalía no lo tocará una vez que la historia salga a la luz. Así que Claudio irá a juicio, y va a perder, y luego irá a la cárcel por mucho, mucho tiempo. Ernesto salió, dejando a Flores mirándolo fijamente. El artículo se publicó 6 días después. El depredador protegido, como el dinero y la influencia, mantuvieron libre a un abusador durante 20 años. Fue devastador, meticulosamente investigado, legalmente a prueba de balas y absolutamente condenatorio. En 24 horas, había sido recogido por medios nacionales. En 48 horas, Carlos Navarro estaba siendo investigado por la Fiscalía General de Nuevo León por posibles cargos de obstrucción a la justicia. La Iglesia expulsó formalmente tanto a Carlos como a Claudio. La Fiscalía retiró cualquier consideración de un acuerdo, y Flores se retiró silenciosamente del caso, reemplazado por un defensor de oficio que miró las pruebas y aconsejó a Claudio que se declarara culpable a cambio de clemencia en la sentencia. Pero Ernesto no estaba satisfecho. Todavía no. Porque había estado construyendo algo más que un caso legal. Había estado construyendo un colapso completo de todo el mundo de Claudio Parra, y el último pilar de soporte estaba a punto de romperse. Capítulo 7. La confesión. Carlos Navarro sufrió un derrame cerebral masivo 3 días después del artículo de Reforma. Sobrevivió, pero el daño fue severo: parálisis parcial, dificultad para hablar, deterioro cognitivo. Necesitaría cuidados a largo plazo. Las facturas legales por defender a Claudio y a sí mismo ya habían agotado gran parte de sus activos líquidos. La casa en San Pedro, que había utilizado como aval para la fianza de Claudio, estaba ahora bajo amenaza de embargo. La herencia de Claudio se evaporó ante sus ojos. Ernesto observó esto con fría satisfacción, pero su verdadera atención estaba en otra cosa: el poder notarial médico y los documentos patrimoniales de Carlos, que nombraban a Claudio como principal responsable de la toma de decisiones. A través de las conexiones de Andy Hernández, Ernesto se enteró de que Carlos requería medicamentos y tratamientos específicos, tratamientos caros. Sin ellos, su recuperación sería limitada. Podría no recuperar nunca el habla o la movilidad. Y Claudio, enfrentando crecientes facturas legales y la pérdida de su esperada herencia,
estaba tomando decisiones, eligiendo centros de atención más baratos, rechazando tratamientos recomendados, esencialmente almacenando a Carlos en un asilo de cuidados mínimos en lugar del centro de rehabilitación que los médicos recomendaban. Ernesto documentó todo a través de indagaciones cuidadosamente colocadas y registros médicos obtenidos legalmente que los médicos de Carlos entregaron cuando fueron contactados por un familiar preocupado. Luego llamó al hermano mayor de Brenda, Rodrigo. «Necesito que hables con tu tía Sara», dijo Ernesto. La madre de Brenda y Claudio había fallecido, pero la hermana de su padre, la tía Sara Pérez, todavía estaba viva y tan lúcida como siempre a los 78 años. ¿Sobre qué? Sobre solicitar la tutela de Carlos Navarro. Está siendo descuidado por Claudio, quien heredará lo que queda de su patrimonio. Sara es el pariente vivo más cercano de Carlos después de Claudio. Ella tiene legitimación para solicitarlo al tribunal. Rodrigo entendió de inmediato. Lo estás acorralando. Le estoy quitando sus recursos. Sin el dinero de Carlos, Claudio no puede permitirse una defensa decente. Sin la herencia, no tiene futuro que proteger. Le estoy quitando todo excepto una opción, que es la confesión. Confesión completa. Cada víctima, cada incidente, 20 años de abuso, todo registrado. ¿Por qué confesaría si ya está atrapado? Porque le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. 3 semanas después, la tía Sara Pérez solicitó con éxito la tutela de emergencia de Carlos Navarro, citando negligencia y explotación financiera. El tribunal estuvo de acuerdo, señalando que Claudio, enfrentando cargos criminales, difícilmente estaba en condiciones de tomar decisiones médicas por un adulto vulnerable. El defensor de oficio de Claudio, abrumado y mal pagado, le aconsejó que se declarara culpable y esperara clemencia en la sentencia. Te enfrentas a un mínimo de 15 años, dijo el defensor, máximo 40. Si cooperas, muestras remordimiento, quizás podamos reducirlo a 10. Fue entonces cuando Ernesto se puso en contacto a través de un intermediario, Sandra Suárez, la periodista. El señor Montes quiere reunirse con usted, le dijo a Claudio en el penal durante las horas de visita. Tiene una propuesta. Claudio, que había perdido 15 kilos y parecía un hombre destrozado, se negó inicialmente, pero la curiosidad o la desesperación ganaron. Aceptó una reunión en una sala de conferencias vigilada en el penal. Ernesto se sentó frente al abusador de su hija y no sintió nada más que una fría certeza. ¿Qué quieres? La voz de Claudio era ronca. Quiero la verdad. Toda. Cada víctima. Cada incidente. Cada vez que Carlos te cubrió. Una confesión completa, firmada y notariada. Claudio se rió amargamente. ¿Por qué haría eso? Ya estoy atrapado. Porque hay otras víctimas ahí fuera que necesitan saber que no fue su culpa, que necesitan oírte admitir lo que hiciste. Porque sin esa confesión, pasarán sus vidas preguntándose si estaban equivocadas, si entendieron mal, si eran ellas las culpables. ¿Crees que me importa? Creo que te importa morir solo en la cárcel. Ernesto se inclinó hacia adelante. Vas a ser condenado. Eso es seguro. La cuestión es dónde cumples tu condena y cómo será tu vida después. ¿Qué ofreces? He estado documentando el declive de Carlos, su negligencia antes de que la tía Sara interviniera. Tengo testimonios de médicos, registros médicos, pruebas de que estabas permitiendo que sufriera para preservar tu herencia. Ernesto deslizó una carpeta sobre la mesa. Esto podría ser procesado como abuso de ancianos, añadiendo años a tu sentencia. El rostro de Claudio se puso blanco mientras escaneaba los documentos. O continuó Ernesto, no presento esos cargos. No testifico sobre el abuso de ancianos. Dejo que cumplas tu condena solo por los cargos de abuso infantil, y me aseguro de que te coloquen en un centro de seguridad media en lugar de máxima. Tu abogado puede usar tu confesión completa como prueba de cooperación y remordimiento. Quizás reducir unos pocos años. No puedes garantizar eso. No, Vatican guarantee the alternative. If you don't confess, I pursue very possible charge. I make sure you resent to the worst facility in Nuevo León, and I make sure every inmate knows exactly what you are. Child abusers don't do well in general population. No, pero puedo garantizar la alternativa. Si no confiesas, perseguiré todos los cargos posibles.
Me aseguraré de que te envíen al peor penal de Nuevo León, y me aseguraré de que cada recluso sepa exactamente lo que eres. A los abusadores de niños no les va bien en la población general. Las manos de Claudio temblaban. ¿Le harías eso a otro ser humano? Para mí no eres humano. Eres un cáncer que necesita ser extirpado. Esta es la forma más limpia. Ernesto se levantó. Tienes 24 horas. Confesión completa. Cada víctima. Detalles completos. O quemo toda tu vida hasta los cimientos, peor de lo que ya está. Ernesto salió sin mirar atrás. Capítulo 8. El peso de la piedra. Claudio confesó. 8 páginas a espacio simple detallando 20 años de abuso. 7 víctimas, incluida Cristina. Patrones de manipulación, escalada, engaño. La participación de Carlos en el encubrimiento de incidentes, pagando a familias, usando su influencia para enterrar investigaciones policiales. La confesión era legalmente vinculante, notariada y entregada voluntariamente con su abogado presente. Implicaba a Carlos en múltiples crímenes, aunque el derrame cerebral de Carlos significaba que probablemente nunca enfrentaría un juicio. Brian Cruz leyó su sección de la confesión y lloró. Luego llamó a Ernesto. Gracias, dijo simplemente. El acuerdo se concretó. Culpable de todos los cargos. Sentencia mínima de 20 años. Posibilidad de libertad condicional después de 15. Centro de seguridad media con estricto monitoreo. Obligado a registrarse como delincuente sexual de por vida. Terapia obligatoria. Pagos de restitución a las víctimas. No fue suficiente. Nunca podría ser suficiente. Pero era algo. La audiencia de sentencia tuvo lugar un martes de marzo, 6 meses después de esa cita con el dentista que lo cambió todo. La sala del tribunal estaba abarrotada de víctimas, familias, miembros de la comunidad y prensa. Ernesto se sentó con Brenda y Cristina entre ellos, ahora de 9 años y sanando lentamente. La jueza Alicia Jennings, una mujer severa de unos 60 años, revisó el expediente del caso con evidente disgusto. Señor Parra, he revisado su confesión. He leído las declaraciones de impacto de las víctimas. He examinado 20 años de pruebas que muestran un patrón de comportamiento depredador. Miró a Claudio con ojos fríos. He servido como jueza durante 32 años. Nunca he visto una campaña de abuso más calculada y prolongada contra niños vulnerables. Claudio permaneció de pie, su abogado a su lado, sin decir nada. La Fiscalía ha recomendado 20 años con posibilidad de libertad condicional después de 15 a la luz de su cooperación y confesión. Estoy inclinada a exceder esa recomendación. El abogado de Claudio comenzó a objetar, pero la jueza levantó una mano. Sin embargo, reconozco que su confesión ha proporcionado un cierre a las víctimas y sus familias. Reconozco que sin ella, varias víctimas nunca habrían recibido la validación de sus experiencias. La jueza Jennings hizo una pausa. Por lo tanto, lo sentencio a 25 años en la prisión estatal con posibilidad de libertad condicional después de 18 años. Durante el encarcelamiento, se someterá a terapia y monitoreo intensivos. Tras su liberación, estará sujeto a supervisión de por vida, registro obligatorio y restricciones de proximidad a menores. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Claudio fue conducido esposado. No miró a nadie. Fuera del juzgado, Ernesto estaba con su familia mientras los periodistas gritaban preguntas. El detective Barrios se les acercó. Hiciste un buen trabajo, le dijo en voz baja a Ernesto. Parte de ello fue cuestionable, legalmente hablando. Pero conseguiste justicia. Conseguí consecuencias, corrigió Ernesto. Justicia sería si nada de esto hubiera pasado. Buen punto. Barrios le estrechó la mano. Cuida de tu familia. Esa noche, Ernesto se sentó en su taller con Cristina, enseñándole a medir madera para un proyecto, una pequeña estantería para su habitación. Papá, preguntó ella, concentrada en sostener la cinta métrica correctamente, ¿el tío Claudio se ha ido de verdad? Sí, chiquita. Se ha ido de verdad. ¿Tú hiciste que se fuera? Ernesto consideró cómo responder. Se había prometido que nunca le mentiría a su hija. Me aseguré de que enfrentara las consecuencias por lo que hizo.
También lo hicieron la policía, los abogados y la jueza. Mucha gente trabajó para mantenerte a salvo. Cristina asintió, aceptándolo. Bien. Porque tenía miedo de que volviera. No lo hará. Te lo prometo. Trabajaron en un silencio cómodo durante un rato, el serrín flotando en la luz de la tarde. Pero Ernesto sabía que la historia no estaba del todo terminada. Había una pieza más que abordar. Capítulo 9. Reconstrucción. Carlos Navarro murió 8 meses después de la sentencia de Claudio. El derrame cerebral le había quitado todo, el habla, la movilidad, la dignidad. La tía Sara se aseguró de que recibiera los cuidados adecuados al final, pero nunca se recuperó lo suficiente como para ser juzgado por sus propios crímenes. Su obituario en el norte fue breve y objetivo, sin mencionar su relación con Claudio o el escándalo que había destruido su reputación. Pocas personas asistieron a su funeral. La investigación sobre la complicidad de Carlos en los actos de Claudio descubrió más víctimas, niños de 2 décadas que nunca habían denunciado el abuso porque les dijeron que no les creerían, o porque sus familias fueron sobornadas, o porque los informes desaparecieron misteriosamente de los archivos policiales. Sandra Suárez escribió un artículo de seguimiento sobre los fallos sistémicos que permitieron a Claudio seguir victimizando a niños durante 20 años. Ganó un premio de periodismo y provocó reformas en las políticas de protección infantil de Nuevo León. Brian Cruz usó el dinero de la restitución para obtener su certificado de preparatoria y matricularse en la universidad. Le envió un mensaje a Ernesto: gracias por creerme. La Iglesia Comunidad Nueva Esperanza sufrió una reorganización completa. El pastor renunció. Se implementaron nuevos protocolos para la selección de voluntarios. Establecieron un fondo de apoyo a las víctimas a nombre de Cristina. Ella había aceptado, queriendo ayudar a otros niños. Ernesto volvió a su negocio de construcción. Asumió un proyecto para construir un centro comunitario en San Pedro que ofrecería programas extraescolares gratuitos para niños en riesgo, programas con la supervisión y protección adecuadas. Y en casa, en su taller, le enseñó a Cristina carpintería. ¿Por qué siempre mides 2 veces?, preguntó ella un sábado por la tarde, ahora con 11 años, más alta, más sana, convirtiéndose lentamente en la niña que debería haber sido. Porque si te equivocas con los cimientos, todo lo que construyas encima será inestable. Tienes que asegurarte de que la base sea sólida antes de añadir cualquier otra cosa. Como cuando me ayudaste a construir mi estantería. Exactamente así. Trabajaron juntos, Ernesto mostrándole cómo encajar las juntas, cómo lijar hasta dejarlo suave, cómo construir algo que durara. Brenda apareció en la puerta. La cena está lista. Sonrió ante la escena, padre e hija cubiertos de serrín, trabajando bajo la dorada luz de la tarde. Más tarde esa noche, después de que Cristina se durmiera, Brenda se unió a Ernesto en el taller. Él estaba terminando una mecedora para su segundo hijo esperado. Estaba embarazada de 3 meses, una sorpresa que había traído alegría después de tanto dolor. Nunca pregunté, dijo Brenda en voz baja, viéndolo trabajar. ¿Hiciste otras cosas? ¿Cosas más allá del caso legal? Las manos de Ernesto no dejaron de moverse sobre la madera. Me aseguré de que se hiciera justicia, como fuera necesario. ¿Debería saber los detalles? No. Ella guardó silencio por un momento. Gracias. Por proteger a nuestra hija. Por ser fuerte cuando yo me desmoronaba. Por todo. Eso es lo que hacen los padres, lo que hacen los maridos. La miró. Protegemos lo que importa. 3 años después, la empresa de Ernesto completó el centro comunitario de San Pedro. La ceremonia de inauguración atrajo a cientos de personas. Cristina, ahora con 12 años, cortó la cinta junto al alcalde. El detective Barrios, ya jubilado, asistió. Construiste algo bueno aquí, le dijo a Ernesto. Algo que protegerá a los niños durante generaciones. Ese era el objetivo. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo sucedieron las cosas? ¿Del enfoque extracurricular que tomaste? Ernesto observó a Cristina riendo con sus amigos, observó el centro comunitario llenándose de familias, observó algo positivo emergiendo de la tragedia. Toda estructura necesita cimientos sólidos, dijo. A veces tienes que quitar lo que está roto antes de poder construir algo nuevo. Barrios asintió lentamente. Bueno,
Por si sirve de algo, creo que construiste algo bueno. No solo este centro. Tu familia. Tu hija. Está prosperando. Es una superviviente. Es fuerte. Aprendió del mejor. Esa noche, Ernesto se sentó en su porche con Cristina y su hermano menor, Ernesto Jr., que tenía 2 años y estaba obsesionado con los bloques de madera. Brenda trajo limonada. Papá, dijo Cristina, mi profesora me pidió que hablara sobre héroes en clase, personas que nos inspiran. ¿Puedo hablar de ti? Ernesto sintió que se le oprimía el pecho. No soy un héroe, chiquita. Sí, lo eres. Me salvaste. Te aseguraste de que la persona mala no pudiera hacerle daño a nadie más. Construiste un lugar donde los niños pueden estar seguros. Lo miró con ojos claros, ojos que habían visto la oscuridad pero que encontraron la luz de nuevo. Eso es lo que hacen los héroes. La abrazó, a esta hija que había sobrevivido a un trauma y había emergido más fuerte, a esta niña que había sido herida pero se negaba a permanecer rota. Está bien, dijo, pero asegúrate de mencionar a la policía y a los detectives y a los abogados. Mucha gente ayudó. Lo haré. Pero les voy a contar la parte más importante. ¿Cuál es? Que mi papá me enseñó algo importante. Me enseñó que cuando algo está roto, no siempre puedes arreglarlo. A veces tienes que derribarlo por completo y construir algo mejor. Y eso está bien. Así es como se arreglan las cosas. Ernesto miró hacia su propiedad, hacia el taller donde había planeado su campaña contra Claudio, hacia el hogar que había construido con sus propias manos, hacia la familia que había sobrevivido y se había fortalecido. Pensó en la estructura y los cimientos, en cómo se rompían las cosas y cómo podían ser reconstruidas, en la justicia y la venganza y la delgada línea que las separa. Eso es exactamente, chiquita, dijo. Exactamente. Y en su taller a la mañana siguiente, Ernesto comenzó a construir de nuevo, no con planes de venganza esta vez, sino con planes de crecimiento, una casa en el árbol para sus hijos, un cenador para el jardín, proyectos que darían cobijo y protegerían. Porque él también había aprendido algo, a través de la pesadilla de los últimos 3 años. A veces las estructuras más fuertes no se construyen a pesar del daño, sino gracias a él. Las grietas te obligan a ser más cuidadoso, más preciso, más decidido a construir algo que perdure. Claudio Parra pasaría los próximos 15 años como mínimo en prisión, su nombre en todos los registros de delincuentes sexuales, su reputación destruida sin posibilidad de recuperación. Carlos Navarro estaba muerto, su legado manchado para siempre. Las víctimas tuvieron un cierre. La comunidad era más segura. Y Ernesto Montes, que había comenzado como un padre observando a su hija en la sala de examen de un dentista, había hecho lo que el sistema legal no pudo gestionar del todo por sí solo. Había impartido justicia a su manera, y se aseguró de que se mantuviera. En su taller, rodeado de herramientas y madera y el olor a serrín, Ernesto sonrió. No con triunfo ni satisfacción, sino con tranquila resolución. Había construido algo que no podía ser derribado, una familia segura y completa, una hija que sabía que estaba protegida, una comunidad que aprendió a vigilar a los depredadores. Y si alguna otra amenaza surgía alguna vez contra las personas que amaba, Ernesto sabía exactamente lo que haría. Mediría 2 veces, cortaría una, y construiría una trampa de la que no se pudiera escapar. Porque eso es lo que hacen los carpinteros. Construyen. Y cuando es necesario, demuelen. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla, y nos veremos allí.